está dejando. Se va archivo. Sí. ¿Qué dar en archivo? Guardar como. Guardar como. Muchas gracias, Jesús. Aquí, sí, la opción sería entonces ir a archivo, guardar como y crear nave.5, por ejemplo, y ahora sí ya conservarían el original y tendrían uno nuevo. Muchas gracias, Jesús. Ahora, aquí en esta parte de la presentación está en un primer ejemplo, no teníamos las presiones interiores. En esta parte es donde introducimos ya la presión interior y vemos cómo cambia tanto. Aquí ya se calcula una presión interior de menos 0.2 y cómo esto afecta las presiones que se tienen en nuestra nave. Podríamos complicar más el ejemplo, en donde para que tomemos en cuenta otros factores de topografía. Miren, por ejemplo, de esta forma, a propósito, está colocada la nave en esta posición. ¿Por qué? Porque, digamos, se escogió este lugar porque hacia los lados prácticamente no tiene ninguna construcción, pero hacia el frente sí tiene a lo mejor la parte de la rugosidad del terreno tipo 3, y en la parte de acá, no sé si se alcanza a ver, pero es como una especie de promontorio, una especie de cerrito, es como una especie de mina que le va a dar un efecto especial por la topografía. Vamos a ver cómo haríamos estas modificaciones en un modelo mucho más tomando en cuenta estos valores. Por ejemplo, el terreno tipo 3 o la tabla de terrenos nos dice que tenemos que tomar en cuenta ciertas limitaciones. Por ejemplo, en el caso del terreno tipo 3 nos dice que las obstrucciones existentes la longitud mínima de este tipo de terreno en la dirección del viento debe ser de 500 metros o 10 veces la altura de la nueva construcción, lo que sea mayor. Aquí estamos tomando en cuenta los 500 metros y vemos que en este caso se cumplen para esta dirección, para esta dirección también, para esta también, pero para esta otra, por ejemplo, este caso que son, aquí queremos considerar un terreno prácticamente abierto o con un terreno plano con ondulaciones, nos pide que la distancia debe ser de 1,5 kilómetros, con lo cual ya no lo cubrimos. Por ejemplo, en este caso, 1,5 kilómetros ya queda restringido por esta parte, y entonces debemos de considerar el más estricto. En lugar de tipo 3 voy a considerar que es tipo 2 para esta dirección.
De manera que vamos a tener ya dos tipos de terreno, un tipo 3 y para una dirección voy a tener tipo 2. Aquí, por ejemplo, a manera de diagrama, voy a considerar el tipo 3 para estas dos direcciones, pero voy a considerar tipo 2 para estas de acá. Por lo tanto, el factor de exposición va a ser de 1 para estas, cuando el viento venga en estas direcciones, y de 0.88 1 para estas otras. Aquí en 3D podríamos suponerlo así, 0.88, 0.88, cuando diseñe para acá es 1 y 1. De manera que esto va a hacer que se complique más el número de combinaciones de nuestra nave, porque ya no nada más, por ejemplo, en el caso este, se recuerdan que esta era simétrica, con que calculáramos esta dirección, ya automáticamente estábamos considerando la dirección contraria. Pero si estamos considerando que aquí hay un factor de reducibilidad distinto a este otro, ya no podríamos omitir el calcular dos direcciones de viento distintas. Ahora, otra de las dificultades que se propuso en este ejemplo es la topografía. Si se recuerdan, habíamos propuesto un factor de topografía igual a 1, pero en este caso, al estar cercano a este terraplén, entonces estamos proponiendo la altura del terraplén es de 50, estamos calculando esta longitud, tenemos esta de 50 por 50, lo cual hace que entremos a estas fórmulas para calcular cuál sería la L1 y L2. En este caso, se recuerdan, para el cálculo de LU es la mitad de la altura completa, entonces son 25, al multiplicarse por 2 y este factor dividir a HT nos da igual a 1, con lo cual entramos a esta parte, de estas tres ecuaciones entramos a esta para calcular el factor de topografía. Tomamos en cuenta la altura principal, una distancia, aquí podemos ver este diagrama en donde estamos proponiendo que de la parte más alta del promontorio a donde se encuentra esta afectación de la nave hay 80 metros. Con lo cual nos da un cálculo de un factor de topografía de 1.13. Eso hace que el factor de topografía para estos muros es de 1, pero para este en especial, que es el que está cerca del factor de topografía, altera de 1 a 1.13. Entonces ya tendríamos dos factores de topografía y dos tipos de terreno. Finalmente, en este caso, hace que al tener estas combinaciones tengamos tres velocidades de diseño. Una velocidad de diseño 1, cuyo valor es 140 km por hora, una velocidad de diseño 2 cuando el viento sopla en esta dirección de 158, y una velocidad de diseño 3 cuando sople en estas dos casos. Igual calculamos el factor G y entonces nos dan tres presiones dinámicas base, con lo cual ya tendríamos tres presiones dinámicas base, con los cuales ya entraríamos a cada una de las tablas para calcular las presiones en las diferentes direcciones. ¿Se fijan? Esta sería una forma de tomar en cuenta el factor de topografía, el factor de exposición y complicar un poco más el ejemplo. ¿Hasta aquí alguna duda? Si quieren les paso esta parte donde está
esta parte que estamos viendo ahorita. Se las comparto. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ese tipo de variaciones como dos muros pertenecen a tal categoría dependiendo pues del terreno que está ahí. Mire que esto se puede también poner esas condiciones en el programa o eso es porque nada más mire que tenía como para una categoría en general. Sí, ahorita el programa está hecho para una categoría, digamos, para todos los muros en general. Lo que se puede hacer es precisamente guardar a lo mejor el análisis escogiendo la categoría para el muro correspondiente y tomar los datos de presiones de ese muro y posteriormente ya aplicar otra nueva consideración de rugosidad para modificar los otros muros y tomar en cuenta así los resultados del programa, pero sí digamos que hacer combinaciones de diferentes tipos de terreno en un mismo archivo no se puede. Bueno, finalmente cuando nosotros encontramos las presiones de diseño, si se fijan, el programa, el sistema viento lo que nos da como resultado son las diferentes combinaciones y consideraciones para calcular las coeficientes de presión exterior e interior en cada uno de los marcos principales. Pero ¿cómo lo traducimos para poder nosotros ya integrarlo a programas como el ETABS o como el SAP? Bueno, tomando en cuenta precisamente las áreas de cada uno de ellos, de cada uno de los elementos, sería transformar, por ejemplo, multiplicar la presión dinámica, la presión de diseño por el área de influencia de ese marco, con lo cual obtenemos una carga. Esta carga la podemos dividir entre la longitud del elemento y finalmente obtener una carga en kilogramos por metro lineal, que es la que podríamos proponer nosotros en el SAP o en el ETABS, poner una carga en kilogramos por metro lineal para nuestros diferentes elementos. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Digamos, es la forma de poder ya traducir lo que nos entrega el programa viento, es multiplicarlo por área. Al multiplicarlo por área lo transformamos simplemente a kilogramos, y al dividirlo entre la longitud de los elementos ya lo transformamos en kilogramos por metro lineal, que ya podríamos integrarlo directamente en el ETABS y hacer las diferentes combinaciones que nos da el sistema viento. El sistema viento es muy útil porque nos evita todos estos tipos de tablas que tendríamos que nosotros programar para poder llegar a estas presiones de diseño. ¿Hasta ahorita alguna duda? Me parece que tengo un modelo de SAP donde puedo, a ver si lo traigo, si no, el día de mañana, a ver si se los muestro, en donde ya podemos traducir esto que les digo, las diferentes kilogramos por metro lineal a cada uno de los elementos de los marcos principales. ¿Alguna otra duda?
Si hay algunos problemas, me parece ahí en cuestión de no se ve, por ejemplo, el periodo de retorno en algunas computadoras, no sé si sea por la tarjeta de video, por la versión de Windows, etcétera. Si quieren acercarse y tomo su mail y si lo checo con los programadores del sistema, a ver si hay un archivo que podamos modificar para que puedan ustedes tener todas las opciones presentes en el programa. Bueno, pues si no hay más por el momento, les agradezco. Yo creo que concluiríamos por aquí la parte. Díganme, sí. Respecto al amortiguamiento, se sabe que el amortiguamiento ante acción eólica es diferente al sísmico, ¿no? En nuestro reglamento local usamos .002 para concreto y .02 para concreto y 1 para acero, ¿no? En el de CFE pues viene una clasificación diferente, pero aún así un tanto burda.